El 15 de abril de 1912 marcó una fecha imborrable en la historia marítima mundial. Aquel amanecer, el Titanic, el que fue anunciado como el barco más grande y seguro jamás construido, se despidió del mundo en las frías aguas del Atlántico Norte. Lo que debía ser el inicio de una nueva era en los viajes transatlánticos se convirtió en una tragedia que sigue estremeciendo al mundo más de un siglo después. Desde entonces, innumerables expertos, historiadores y aficionados han intentado reconstruir la cadena de eventos que llevaron al hundimiento del Titanic, y aunque muchos hechos están bien documentados, otros continúan envueltos en un halo de misterio y preguntas sin respuesta. Este documental de Cronotierra no solo explorará 10 de esos enigmas aún sin resolver, sino que también abordará 5 de las teorías conspirativas más inquietantes que han surgido alrededor del barco y su destino. Si eres amante de los secretos del pasado y las grandes incógnitas de la historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, porque aún quedan muchos mundos por explorar. Comencemos por una de las preguntas más inquietantes: ¿por qué el Titanic navegaba tan rápido en una zona plagada de hielo? En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic surcaba las gélidas aguas del Atlántico Norte a una velocidad de más de 22 nudos, casi 41 kilómetros por hora, una cifra sorprendente para un transatlántico de ese tamaño, especialmente considerando que se encontraba en una región conocida por su peligrosa concentración de iceberg. Lo que muchos se siguen preguntando hoy es: ¿por qué tanta prisa? A lo largo de los años, la explicación oficial ha sostenido que el capitán Edward John Smith, un veterano con más de 40 años de experiencia naval, tenía una confianza inquebrantable en la ingeniería del Titanic. Para él, la combinación de tecnología moderna, compartimientos estancos y diseño de última generación hacían de aquel buque una fortaleza flotante, prácticamente imposible de hundir. Esa fe pudo haber nublado su juicio, pero no todos están convencidos de que la causa fuera solo arrogancia o exceso de confianza. Otras teorías han surgido, algunas tan inquietantes como plausibles. Una de ellas sugiere que el capitán tenía la intención de romper un récord de travesía, completando el viaje entre Southampton y Nueva York en tiempo récord, lo cual habría significado una enorme victoria publicitaria para la White Star Line, la empresa propietaria del Titanic. Alcanzar ese logro colocaría al navío y a su compañía como símbolo de supremacía tecnológica frente a sus rivales. Otra hipótesis, aún más intrigante y respaldada por investigaciones posteriores, apunta a un hecho que muchos desconocen: un incendio oculto en las calderas. De acuerdo con esta teoría, días antes de zarpar se habría iniciado un fuego en una de las bodegas de carbón, un incendio que se mantuvo activo durante buena parte del viaje. Lejos de apagarlo por completo, la tripulación habría intentado acelerar el consumo del carbón en llamas para controlar su propagación. Esto implicaba mantener al Titanic a una velocidad alta constantemente, lo cual también habría comprometido la estructura del casco en el área afectada por el calor. Si esta última teoría es cierta, no solo se explicaría la prisa del Titanic, sino también por qué su estructura cedió tan fácilmente tras el impacto. Un fuego invisible, consumiendo lentamente el corazón del navío, habría sellado su destino incluso antes de chocar contra el iceberg. Así, el primer misterio del Titanic no solo plantea una cuestión de velocidad, sino también una de responsabilidad, decisiones ocultas y posibles verdades silenciadas bajo las olas. Pero si crees que esto fue extraño, espera a descubrir qué hizo que el Titanic se partiera en dos. Lo que se encontró en el fondo del océano cambiaría todo. Durante décadas se creyó que el Titanic se había hundido entero, como un gigante deslizándose hacia el fondo del océano. Pero en 1985, un hallazgo en el lecho marino cambió todo. ¿Por qué se partió el Titanic en dos? Durante décadas se creyó que el Titanic se había hundido como un solo cuerpo, deslizándose bajo la superficie del océano con la misma elegancia con la que fue construido. Esta idea fue impulsada por los testimonios fragmentados de los sobrevivientes, la confusión de la noche y la ausencia de pruebas físicas claras. Sin embargo, todo cambió en 1985, cuando una expedición liderada por el oceanógrafo Robert Ballard descubrió los restos del Titanic a más de 3.800 metros de profundidad. Allí, dispersos sobre el lecho marino, yacían dos secciones principales del navío:
la proa y la popa separadas por cientos de metros. Este hallazgo revolucionó por completo la comprensión del hundimiento. El Titanic no descendió entero, sino que se partió en dos durante el proceso, un dato crucial que obligó a revisar todo lo que se creía saber sobre su diseño y resistencia estructural. Pero, ¿por qué se rompió? La explicación más aceptada apunta a una falla en la distribución del peso y la presión durante el hundimiento. Cuando el agua inundó los compartimentos frontales, el Titanic comenzó a inclinarse hacia adelante. El ángulo de inclinación aumentó progresivamente, hasta que la parte trasera del barco, la popa, se elevó dramáticamente sobre el agua. Esta tensión ejerció una presión inmensa en el centro del casco, justo entre las dos secciones más pesadas, y fue ahí donde ocurrió la fractura. Sin embargo, la ruptura no fue solo cuestión de presión, el diseño del Titanic también jugó un papel fundamental. Sus célebres compartimentos estancos, considerados un prodigio de seguridad en la época, no alcanzaban toda la altura del casco, por lo que el agua podía desbordarse de uno a otro a medida que el barco se inclinaba. Este fallo de diseño convirtió un sistema que prometía evitar el hundimiento en una cadena de dominó fatal. Pero aún hay más. Estudios metalúrgicos realizados sobre los restos han revelado que algunos de los remaches usados en la construcción del Titanic contenían altos niveles de escoria, una impureza que los hacía más frágiles bajo presión. Además, el acero de la época no era tratado como el moderno. Investigaciones sugieren que se volvía más quebradizo a bajas temperaturas, lo que habría facilitado la fractura del casco al impactar contra el iceberg y durante el colapso final. En conjunto, estos factores, diseño imperfecto, materiales vulnerables y condiciones extremas, crearon un escenario en el que la integridad del Titanic no pudo resistir la prueba del océano. La imagen de un coloso partido en dos, hundiéndose en silencio, no solo cambió la narrativa de una tragedia, sino que también nos recordó que incluso las obras más ambiciosas de la humanidad pueden sucumbir a los errores más pequeños. Y si te sorprendió cómo se rompió el Titanic, lo que ocurrió con los binoculares es todavía más absurdo y trágico. Uno de los errores más simples, pero con consecuencias trágicas, fue la ausencia de binoculares en la noche más crítica. Y la razón es tan absurda como trágica. ¿Dónde estaban los binoculares del Titanic? En un barco tan imponente como el Titanic, uno esperaría que cada detalle de seguridad estuviera cuidadosamente previsto. Sin embargo, entre los aspectos más desconcertantes de la tragedia hay uno que sigue generando incredulidad más de un siglo después. Los vigías no tenían binoculares la noche del hundimiento. Parece un error trivial, casi absurdo, pero tuvo consecuencias catastróficas. A bordo, en lo alto del mástil de proa, los vigías estaban encargados de escanear el horizonte en busca de cualquier obstáculo. Esa noche la oscuridad era densa y no había luna. El mar estaba increíblemente calmo, lo que paradójicamente dificultaba detectar icebergs, ya que no había olas rompiendo contra el hielo que sirvieran de advertencia visual. ¿Y los binoculares? Guardados, cerrados con llave dentro de un casillero de seguridad. La razón detrás de este descuido es tan frustrante como real. El oficial encargado de la llave, David Blair, fue reemplazado de último minuto antes de zarpar, como parte de un cambio en la tripulación ordenado por la White Star Line. En la prisa por abandonar el barco, olvidó entregar la llave del casillero donde estaban almacenados los binoculares del puesto de vigilancia. Así, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee hicieron su guardia nocturna a ojo desnudo, forzados a confiar únicamente en su visión, limitada por la oscuridad y las condiciones del Atlántico Norte. A las 11:40 de la noche, Fleet fue el primero en avistar el iceberg, pero ya era demasiado tarde. El obstáculo emergió de la negrura como un muro silencioso. El Titanic intentó virar, pero la distancia era insuficiente. El impacto fue inevitable. Más tarde, durante las investigaciones oficiales, el propio Fleet declaró que, de haber tenido binoculares, podrían haber detectado el iceberg con la anticipación necesaria para evitar la colisión. El olvido de una simple llave, una pieza metálica que cabía en un bolsillo, se convirtió, en retrospectiva, en un símbolo de lo que falló aquella noche. Una cadena de pequeñas decisiones, errores humanos y descuidos que sumados condenaron al barco más grande del mundo. Así, el misterio de los binoculares no solo revela una falla logística,
representa la fragilidad de la planificación, incluso en los proyectos más grandiosos, y nos recuerda que, en los márgenes de la historia, a veces lo más pequeño puede provocar lo más devastador. A veces, una advertencia ignorada marca el destino. La noche del 14 de abril de 1912, un mensaje llegó desde un barco cercano, pero nadie en el puente del Titanic lo leyó. Entonces, ¿por qué el Titanic ignoró las advertencias sobre el hielo? Minutos. A veces, eso es todo lo que separa la vida de la muerte. Y la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic ignoró una advertencia que podría haber cambiado todo. A pocas millas de distancia, el SS Californian, un buque de carga detenido por una masa peligrosa de hielo, envió una advertencia directa al Titanic. Su operador de radio, Cyril Evans, intentaba alertar al coloso blanco de que se encontraba navegando hacia una trampa mortal, una zona saturada de icebergs. Las condiciones eran tan extremas que el propio Californian había decidido detenerse por completo para esperar el amanecer. Pero en el Titanic, la advertencia cayó en saco roto. El operador de radio principal a bordo del Titanic, Jack Phillips, estaba ocupado, desbordado, más bien, reenviando telegramas personales de los pasajeros a la estación receptora de Cabo Race, en Terranova. En la época, los mensajes personales eran un lujo que la élite disfrutaba a bordo, y la estación Marconi del Titanic era un símbolo de modernidad. Phillips llevaba horas sin descanso, lidiando con una cola de mensajes acumulados por un corte de energía ocurrido más temprano. Cuando el mensaje del Californian interrumpió sus comunicaciones, Phillips lo descartó molesto, respondiendo con un tono que pasaría a la historia. «Cállate, estoy ocupado con Cabo Race». Así, la advertencia se perdió en la estática del Atlántico. No hay evidencia de que esa señal haya sido retransmitida al puente de mando. El capitán Smith jamás supo que un barco cercano había detenido su marcha por el hielo. La cadena de mando había fallado en el momento más crítico. Esa misma noche, Phillips continuó enviando mensajes hasta el último momento, incluso después del impacto. Fue uno de los héroes invisibles de la tragedia, emitiendo señales de auxilio hasta que la energía del barco colapsó. Murió en el desastre. Su cuerpo nunca fue recuperado, y con él se hundió también la respuesta a una de las preguntas más dolorosas. ¿Qué habría pasado si simplemente hubiera entregado ese mensaje? ¿Habría bajado la velocidad del Titanic? ¿Habrían reforzado la vigilancia? ¿Podría haberse evitado la colisión? Nadie puede saberlo. Pero lo cierto es que una voz advirtiendo entre la oscuridad fue silenciada por la rutina, y el precio fue devastador. Este misterio, más que un error técnico, es una lección eterna sobre la importancia de escuchar, incluso cuando creemos tener todo bajo control. Y mientras las llamadas de auxilio se perdían en la noche, a menos de 20 kilómetros de distancia, otro barco observaba en silencio. ¿Por qué no respondió? La respuesta te helará la sangre. A menos de 20 kilómetros del Titanic había otro barco, el SS Californian. Sus luces se veían desde la distancia, pero nunca se acercó. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Qué pasó con el Californian, el barco más cercano al Titanic? Mientras el Titanic se hundía, a solo 20 kilómetros de distancia flotaba el SS Californian, un barco que había detenido su marcha esa noche debido al hielo. Varios sobrevivientes afirmaron haber visto sus luces en el horizonte, e incluso se lanzaron bengalas al aire con la esperanza de ser vistos. Pero el californiano nunca respondió. La explicación oficial es desconcertante. Su único operador de radio, Cyril Evans, había apagado el equipo y se había retirado a dormir justo antes del impacto. Nadie estaba disponible para recibir las señales de auxilio del Titanic. El capitán del Californian, Stanley Lord, admitió haber visto bengalas, pero dijo no haber entendido que eran llamadas de socorro. No despertó a su operador ni intentó acercarse. Durante las investigaciones posteriores fue duramente criticado. Aunque nunca se le culpó formalmente, su inacción pudo haber costado cientos de vidas. Con el tiempo, esta falta de reacción ha dado paso a teorías más oscuras. ¿Fue solo negligencia? ¿O había algo más? El misterio del Californian sigue siendo una de las omisiones más dolorosas de aquella noche, recordándonos que a veces la salvación está cerca, pero el silencio puede ser más letal que el hielo. Hasta ahora hemos visto 5 misterios que envuelven al Titanic, pero aún quedan otros igual de inquietantes. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estos te parece más desconcertante?
Déjalo en los comentarios, queremos saber qué piensas. Más de 2.200 personas a bordo, y solo botes para poco más de 1.000. La razón oficial fue la ley. Pero hay quienes creen que el lujo y la estética valieron más que la vida. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? El Titanic era un prodigio de la ingeniería, un símbolo de lujo y progreso, pero esa grandeza no se reflejaba en uno de los elementos más básicos de seguridad, los botes salvavidas. A bordo viajaban más de 2.200 personas. Sin embargo, solo había 20 botes, con capacidad total para 1.178. En el mejor de los escenarios, más de 1.000 personas no tenían posibilidad alguna de ser evacuadas. Técnicamente, el Titanic cumplía con las regulaciones vigentes. Las leyes marítimas de la época estaban desfasadas y no contemplaban buques de semejante tamaño. Pero esto no explica por qué la White Star Line no añadió más botes voluntariamente. Algunos testimonios posteriores afirmaron que se optó por no llenar la cubierta de botes porque estorbarían la vista de los pasajeros de primera clase. La estética y la experiencia visual del lujo estaba por encima de la seguridad. Otros alegan razones económicas o simplemente negligencia disfrazada de confianza. Peor aún, cuando llegó la tragedia, varios botes se arriaron sin ir llenos. Algunos partieron con la mitad de su capacidad. En medio del caos, la falta de simulacros, entrenamiento y coordinación agravó la situación. Este misterio no solo habla de números o normas, revela una mentalidad peligrosa de la época, la creencia de que un barco tan majestuoso era invulnerable y que los botes eran solo una formalidad. Esa ilusión costó más de 1.000 vidas. Su figura era imponente, su experiencia legendaria, pero la noche en que el Titanic se hundió, el destino del capitán Edward Smith quedó envuelto en versiones contradictorias. ¿Qué pasó realmente con el capitán Edward Smith? El capitán Edward Smith era uno de los marinos más experimentados de su tiempo, elegido para comandar el viaje inaugural del Titanic por su prestigio y trayectoria. Pero su destino, como el del barco, terminó envuelto en el misterio. Durante el hundimiento, varios sobrevivientes ofrecieron versiones distintas de sus últimos momentos. Algunos lo vieron dando órdenes con calma, ayudando en la evacuación. Otros afirmaron que se quedó en el puente, aferrado al timón, esperando el final. También hubo quienes aseguraron que saltó al mar para intentar salvar vidas o que fue arrastrado por una ola. Incluso circuló la teoría de que se suicidó, aunque nunca se halló su cuerpo, ni se pudo confirmar nada con certeza. La verdad sobre sus últimos instantes se hundió con él. Y así, el capitán del mayor transatlántico de su época se convirtió en una leyenda ambigua entre la figura del héroe y la del hombre vencido por el destino. En las gélidas aguas del Atlántico Norte, con temperaturas cercanas a los -2 grados Celsius, la supervivencia sin protección era casi imposible. La mayoría de quienes cayeron al mar murieron en pocos minutos por hipotermia, lo que también explica por qué tantos cuerpos, incluido el del capitán, nunca fueron recuperados. La desesperación tiene rostro, y en el Titanic tomó forma de gritos, empujones y quizá disparos. Algunos testimonios afirman que la evacuación se volvió violenta. ¿Hubo disparos contra pasajeros durante la evacuación? En medio del caos absoluto que reinó aquella madrugada, cuando cientos de personas luchaban por sobrevivir, surgieron relatos perturbadores. Oficiales que dispararon sus armas para contener a la multitud. Varios testigos afirmaron que algunos miembros de la tripulación utilizaron la fuerza letal para impedir que pasajeros desesperados abordaran botes salvavidas que ya estaban llenos. En especial, cuando la organización colapsó y el pánico se apoderó de la cubierta, se habrían producido escenas violentas. Sin embargo, aunque estos testimonios coinciden en varios puntos, no existen pruebas concluyentes. Ni registros, ni cuerpos con heridas de bala identificadas, ni informes oficiales que lo confirmen. Lo cierto es que los oficiales portaban armas y la desesperación de más de 2.000 personas ante la escasez de botes pudo haber desencadenado reacciones extremas. En una situación sin precedentes, la línea entre el orden y la supervivencia se volvió borrosa. Y como si la falta de botes no fuera suficiente, el terror se multiplicaba con el frío. El agua estaba por debajo de los 0 grados. Caer al mar era, en la mayoría de los casos, una condena segura por hipotermia. En cuestión de minutos, los cuerpos colapsaban. Como muchos detalles de aquella noche, este misterio quedó sumergido en las aguas del Atlántico, entre verdades fragmentadas, rumores
y el silencio de quienes no vivieron para contarlo. Mientras las señales de auxilio viajaban por el éter, algo oscuro ocurrió en la sala de radio. Solo un hombre sobrevivió para contarlo y cambió su versión más de una vez. ¿Qué ocurrió en la sala de comunicaciones? Mientras el Titanic se hundía, los operadores de radio enviaban llamadas de auxilio sin descanso. Uno de ellos, Harold Bright, fue el único testigo de un confuso incidente en la sala. Según su primer relato, un tripulante intentó atacar a su compañero Jack Phillips para robarle el chaleco salvavidas. Luego dijo que solo fue un forcejeo. Más tarde cambió su historia varias veces, generando dudas sobre lo que realmente sucedió. ¿Hubo violencia? ¿Desesperación? ¿Intento de encubrir algo? Nunca se sabrá. Phillips murió, y la verdad se hundió con él. Como muchas partes de esta historia, el misterio quedó atrapado entre versiones que nunca terminan de encajar. El Titanic se hundió, eso es un hecho, pero cuando uno une los puntos, errores, omisiones, decisiones extrañas, surge una inquietante posibilidad. ¿Y si nada fue accidental? A simple vista, el hundimiento del Titanic fue el resultado de una cadena de errores, advertencias ignoradas, diseño imperfecto, condiciones climáticas adversas. Pero cuando se observan los detalles con atención, las coincidencias comienzan a parecer demasiadas. ¿Por qué se navegaba tan rápido en una zona de hielo? ¿Por qué no había binoculares? ¿Por qué tan pocos botes? ¿Por qué las advertencias no llegaron al capitán? Y sobre todo, ¿por qué tantas decisiones equivocadas ocurrieron una tras otra, como si alguien apagara el sentido común? A lo largo de los años, estas preguntas han alimentado teorías que van desde negligencia hasta conspiración. Algunas sugieren intereses económicos ocultos, otras apuntan a un supuesto intento de encubrimiento de un incendio previo o incluso al hundimiento intencional para cobrar seguros. No hay pruebas concluyentes, pero lo cierto es que el Titanic no solo se hundió por un iceberg, sino por un conjunto de factores que siguen sin encajar del todo. Y mientras haya vacíos en la historia, el misterio persistirá. ¿Fue simplemente un accidente? ¿O algo más? Ahora que hemos desenterrado los 10 misterios más impactantes del Titanic, queremos saber tu opinión. ¿Cuál te dejó más desconcertado? ¿Crees que alguno de ellos podría encerrar la verdadera clave de lo que sucedió aquella noche trágica? Déjanos tu comentario. Y si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate. Las 5 teorías conspirativas que vienen a continuación podrían cambiar por completo lo que creías saber sobre el Titanic. A más de un siglo del desastre, el Titanic sigue generando preguntas que la historia no ha podido responder, y donde faltan respuestas, nacen teorías. Algunas suenan descabelladas, otras inquietantemente plausibles, pero todas tienen algo en común, intentan explicar lo que aún no encaja del todo. A continuación, exploraremos 5 de las teorías conspirativas más impactantes que podrían cambiar por completo la forma en que vemos esta tragedia. Primero está la teoría de que el Titanic no era el Titanic. Según esta versión, el barco que se hundió en realidad era su gemelo, el Olympic, dañado en un accidente anterior. La empresa habría cambiado las identidades de los barcos para simular un accidente y cobrar el seguro. ¿Prueba o paranoia? El debate sigue abierto. Otra teoría sugiere que el Titanic fue hundido por un torpedo. Aunque oficialmente se culpó al iceberg, algunos creen que un submarino alemán lo atacó por error. Esta idea cobró fuerza tras el hundimiento del Lusitania en 1915, pero no hay evidencia concreta que lo respalde. También se habla de un plan orquestado por J.P. Morgan. El magnate financiero, dueño de la naviera, canceló su pasaje a última hora, mientras 3 de sus grandes rivales viajaban. Y murieron. ¿Fue solo coincidencia o parte de una maniobra calculada? Una cuarta teoría involucra a otro barco, el Samson. Algunos creen que este buque noruego estaba más cerca que el Californian, pero decidió no responder a las bengalas del Titanic porque realizaba pesca ilegal de focas y no quería exponerse. Nunca se confirmó su presencia, pero la sospecha persiste. Y por último, hay quienes aseguran que el incendio en la bodega fue el verdadero culpable. Un fuego que comenzó antes de zarpar habría debilitado el casco justo donde luego impactó el iceberg. Si esto es cierto, el Titanic podría haber estado condenado desde antes de tocar el océano.
La tragedia del Titanic, más allá del romanticismo que el cine y la cultura popular han tejido a su alrededor, sigue siendo un mosaico incompleto de certezas y suposiciones. Entre los ecos del acero retorcido y las historias de heroísmo y cobardía, sobrevive un enigma que desafía el paso del tiempo. Y mientras los restos del Titanic descansan en silencio en las profundidades del Atlántico, nosotros seguimos buscando respuestas. ¿Y tú? ¿Crees que el Titanic se hundió solo por accidente? ¿O hay algo más que aún no nos han contado? Cuéntanos en los comentarios qué teoría conspirativa te parece más plausible, o si tienes una propia. Si esta historia sobre el Titanic te ha impactado, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita para no perderte los grandes enigmas de la historia. Porque los secretos del pasado aún tienen mucho que revelar. Nos vemos en el próximo viaje.